3 de septiembre de 1260. Valle de Jezreel. Amaneció en el manantial llamado Ain Halut, el manantial de Goliat, donde, según la leyenda, un pastorcillo derribó a un gigante con una sola piedra. Ahora, bajo ese mismo sol palestino, otro ejército de gigantes se preparaba para aplastar a otro pueblo desesperado. El valle permanecía en silencio en esos últimos momentos antes de la batalla, engañosamente tranquilo. La hierba aún húmeda de rocío, el agua del manantial corriendo clara y fría sobre las antiguas piedras. Pero el silencio era una mentira. La horda mongol había arrasado desde el fin del mundo. Un imperio construido sobre huesos, cenizas y los gritos de los conquistados. Habían destrozado reinos que habían perdurado durante siglos. Habían incendiado Bagdad hasta sus cimientos, arrojado el cuerpo del último califa al Tigris y dejado la capital del Islam como un monumento en ruinas. Habían tomado Damasco sin piedad y Alepo sin pausa. Habían reducido a polvo Persia. Siria yacía bajo sus pezuñas como un perro apaleado. El califato abasí, que había guiado al mundo islámico durante 500 años, se había extinguido en una semana de fuego y acero. Egipto se alzaba solo. La última gran potencia musulmana, la última fortaleza, el fin del linaje. Pero en la oscuridad previa al amanecer, 20.000 guerreros mamelucos se arrodillaban en oración mirando hacia la Meca, con la frente pegada al suelo. Eran soldados esclavos, hombres comprados y vendidos como ganado, entrenados desde la infancia para luchar y morir. Su sultán Qutuz caminó entre ellos y arrojó su casco para que su rostro fuera visible a todos. Su voz resonó entre las filas. Si me matan hoy, que sea por el Islam. Si nos desplomamos y huimos, Egipto caerá. Aquí estamos. Los mongoles se creían invencibles. Nunca habían conocido la derrota definitiva. Habían conquistado más territorio del mundo, siendo la pesadilla que cabalgaba desde el este. Bajo el mando de Gengis Khan y sus descendientes, construyeron un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta las puertas de Viena. Habían aniquilado a los ejércitos de China, Persia y Rusia. Habían derrocado dinastías que parecían eternas. Sus arqueros a caballo se movían como el viento. Su disciplina era absoluta y su crueldad legendaria. No negociaban, no se retiraban, conquistaban o destruían, y no había una tercera opción. En 1258, Hulagu Khan, nieto de Gengis, trajo ese terror al corazón palpitante del mundo islámico. Bagdad, la ciudad de la paz, joya del califato abasí, cayó tras un asedio que terminó en masacre. Los mongoles condujeron al califa al-Mustasim por sus propias calles envuelto en una alfombra. Luego lo pisotearon hasta la muerte bajo sus caballos. Las grandes bibliotecas ardieron. El Tigris, decían los hombres, se tiñó de negro con la tinta de los libros destruidos, luego de rojo con la sangre de los eruditos. Cientos de miles murieron. El califato abasí, que había guiado al Islam durante 5 siglos, se extinguió en una semana de fuego y acero. Las potencias cristianas de Europa observaban con sombría satisfacción. El Papa Alejandro IV envió cartas a Hulagu expresando su satisfacción por la posibilidad de que se convirtiera al cristianismo. Los estados cruzados vieron a los mongoles como aliados potenciales contra sus vecinos musulmanes. El rey armenio Hetum y el príncipe Bohemundo VI de Antioquía ofrecieron sus ejércitos a Hulagu, marchando junto a los mongoles en su avance por Siria. En 1259 y 1260, la fuerza destructora mongol avanzó hacia el sur. Alepo cayó. Damasco, la antigua ciudad de los omeyas, se rindió sin luchar. El general mongol Kitbuka y el historiador Christian, de la tribu Naiman, entraron triunfantes en la ciudad.
Las poblaciones cristianas de las ciudades conquistadas a menudo se salvaban, mientras que los musulmanes eran masacrados. El patrón era claro. La alianza entre los mongoles y los cristianos estaba reduciendo el Islam a polvo. Solo Egipto permanecía. El sultanato mameluco, con apenas una década de existencia, gobernaba desde el Cairo. Los propios mamelucos eran una potencia improbable, una casta guerrera de soldados esclavos, en su mayoría turcos y circasianos, que habían tomado el control de Egipto en 1250. Eran soldados profesionales desde la infancia, entrenados en artes marciales, expertos en combate a caballo y en la espada. Habían derrocado a sus propios amos y se habían coronado reyes. Su sultán Qutuz era un sobreviviente de la destrucción mongola de Corasmia. Vendido como esclavo de niño, ascendió al trono de Egipto gracias a su habilidad y crueldad. Sabía lo que eran los mongoles. Había presenciado su trabajo de primera mano. En 1260, Hulagu envió emisarios a El Cairo con un mensaje que no era una negociación, sino una orden de ejecución. Sométanse o serán destruidos. Hemos vencido a todos los que se opusieron a nosotros. Sus fortalezas no los salvarán. Sus soldados no los salvarán. Su Dios no los salvará. Qutuz respondió ejecutando a los emisarios y exhibiendo sus cabezas en las puertas del Cairo. La guerra ya no era una posibilidad, era una certeza. Pero el destino intervino antes de que los ejércitos pudieran encontrarse. Llegó al campamento mongol la noticia de que Möngke Khan, el gran Khan del lejano Karakorum, había muerto en China. La sucesión estaba en duda. Hulagu, como heredero potencial, tuvo que regresar al este con el grueso de su ejército, dejando solo una fracción de sus fuerzas, quizás 20.000 hombres, para mantener sus conquistas occidentales. Los puso bajo Kitbuka, su general de mayor confianza, y cabalgó hacia el este con el resto. Qutuz vio su momento. Los mamelucos se movilizaron desde el Cairo a finales de julio de 1260. Marcharon hacia el norte a través de un territorio que debería haber sido hostil. Los cruzados ocuparon las ciudades costeras de Palestina, pero los varones cruzados, de Acre, a pesar de su reciente cooperación con los mongoles, reconocieron una amenaza mayor cuando la vieron. Los mongoles eran conquistadores impredecibles. Los mamelucos eran cantidades conocidas, socios comerciales, a veces enemigos, a veces vecinos neutrales. Mejor malo conocido. En una decisión que definiría el destino de la región, los cruzados concedieron al ejército mameluco un paso seguro por sus tierras. Les vendieron provisiones. Les permitieron acampar cerca de Acre para reabastecerse y descansar. No fue amistad. Fue un cálculo frío. Si los mamelucos caían, los mongoles se apoderarían de todo, desde Persia hasta el Mediterráneo, y los reinos cruzados quedarían rodeados. Qutuz dirigió su ejército al noreste desde Acre, avanzando a través de Galilea hacia el interior. Los exploradores informaron de la posición de Kitbuka. El general mongol se había desplazado hacia el sur desde su base en Baalbek con su ejército, pasando al este del lago Tiberíades, en dirección a Egipto. Las dos fuerzas convergían en el valle de Jezreel, aquel antiguo campo de batalla donde egipcios, asirios y persas se habían desangrado mutuamente durante 3.000 años. Qutuz eligió su terreno con cuidado. El manantial de Ain Jalut, alimentado por aguas subterráneas, proporcionaba una fuente fiable para su ejército. Más importante aún, el terreno era accidentado, con colinas y crestas que rodeaban el valle, relativamente plano. No era el terreno ideal para las cargas arrolladoras de la caballería mongola que habían destrozado a tantos ejércitos. Podría convertirse en una trampa.
Su segundo al mando, Baibars, conocía estas colinas. Años antes, huyendo de sus enemigos, se había escondido en esta misma región. Conocía cada cresta, cada wadi, cada acceso. Juntos, Qutuz y Baibars idearon su estrategia. Usarían las tácticas de los mongoles contra ellos. Los mongoles eran maestros de la retirada fingida. Una táctica en la que una pequeña fuerza se enfrentaba al enemigo. Luego simulaba una retirada y huía, atrayendo al enemigo a su persecución directamente hacia una emboscada tendida por el ejército principal. Había funcionado desde Hungría hasta Persia. Ahora los mamelucos lo intentarían. Baibars situó el grueso del ejército mameluco en las colinas que rodean Ain Jalut, oculto entre los árboles y el terreno accidentado. Solo una pequeña fuerza permanecería visible en el fondo del valle, aparentemente expuesta, aparentemente vulnerable. Provocarían a los mongoles y luego se replegarían, atrayéndolos hacia el interior del valle, donde las alas ocultas podrían abatirlos sobre sus flancos. Era una apuesta desesperada. Si los mongoles sospechaban la trampa, si se negaban a desplegar todas sus fuerzas, si maniobraban alrededor del valle en lugar de atravesarlo, el plan fracasaría. Pero Qutuz había adivinado bien a su enemigo. Los mongoles nunca habían perdido. No tenían motivos para sospechar que un ejército musulmán se atrevería a usar su propia estrategia contra ellos. En la noche del 2 de septiembre, los soldados mamelucos rezaron, afilaron sus espadas y detuvieron a sus caballos. En las colinas, 20.000 hombres esperaban en silencio, sin permitirles encender fuegos que pudieran revelar sus posiciones. En el valle, la vanguardia de Baibars se asentó, consciente de que se enfrentarían solos a la primera carga mongola, sabiendo que muchos de ellos no volverían a ver el amanecer. El ejército mongol se acercaba desde el noreste, confiado, imparable. Los legítimos gobernantes de la tierra, Kitbuka, el general cristiano que había ayudado a destruir el califato musulmán, cabalgaban a la cabeza con su caballería mongol, apoyados por tropas cristianas armenias y georgianas que habían jurado lealtad a Hulagu. También contaban con tropas sirias auxiliares, aunque Kitbuka las mantenía en reserva, sospechando que podrían unirse a los mamelucos al estallar la batalla. Ninguno de los dos bandos lo sabía aún, pero el equilibrio de la historia mundial se dirigía hacia ese manantial en el valle de Jezreel. 3 de septiembre de 1260. Primera luz. Los exploradores mongoles informaron de posiciones enemigas cerca del manantial. Una fuerza mameluca considerable, pero no abrumadora. Una incursión en el valle, cerca de Jalut. Kitbuka estudió el terreno. Las colinas que rodeaban el valle estaban cubiertas de vegetación y eran terreno accidentado. No era ideal para su caballería, pero tampoco infranqueable. Los mamelucos parecían ofrecer batalla en campo abierto. El tipo de combate que los mongoles habían ganado 100 veces antes. La fuerza mameluca en el valle estaba liderada por el propio Baibars. Cabalgaba de un lado a otro delante de sus hombres, visible, aparentemente agitado. Parecía un comandante inseguro de su terreno, intentando reunir tropas que sabían que se enfrentaban a la aniquilación. A los ojos de los mongoles, parecía miedo. Kitbuka ordenó el avance. La caballería mongol avanzó en sus formaciones características. Arqueros a caballo en vanguardia, caballería pesada detrás. Toda la fuerza capaz de un movimiento fluido y coordinado que había desconcertado a enemigos desde China hasta Polonia. Sus arcos eran obras maestras de arco recurvo compuesto, capaces de penetrar armaduras a distancias inimaginables para las ballestas europeas.
Sus caballos eran ponis pequeños y robustos, criados para la resistencia y la velocidad. Sus jinetes habían entrenado para esto desde la infancia. Los mongoles tenían una vulnerabilidad. Los superaban en número. 20.000 contra 20.000 parecían iguales, pero los mamelucos contaban con la ventaja de la posición y la preparación. Y Kitbuka desconocía que la mayor parte del ejército mameluco no estaba en el valle. Estaban esperando en las colinas. La vanguardia mongol llegó al campo de tiro con arco. Las flechas silbaban en el aire matutino, un sonido como el de la seda al rasgarse, amplificado 1000 veces. Los jinetes mamelucos comenzaron a caer. Los caballos relinchaban. Los arqueros mongoles, maestros del tiro con arco a caballo, podían disparar hacia adelante, hacia atrás y a ambos lados a galope tendido. Podían vaciar un carcaje en minutos y hacer que cada disparo contara. Baibars mantuvo su formación durante quizás una hora, absorbiendo la lluvia de flechas y devolviendo el fuego, pero claramente llevándose la peor parte del intercambio. El sol ascendía. Los hombres morían. El fondo del valle comenzó a llenarse de humo y polvo. Y entonces, como si llegara a un punto crítico, la fuerza de Baibars comenzó a retirarse. No fue una derrota, ni mucho menos, pero parecía el comienzo de una. La caballería mameluca giró y comenzó a retirarse al sur y al oeste, hacia las colinas. No se desbandaron por completo, pero claramente estaban cediendo terreno, alejándose del manantial, abandonando la posición que habían mantenido. A Kitbuka le debió resultar familiar. Así era como los ejércitos musulmanes se desmoronaban al enfrentarse al poder mongol. Comprendieron que no podían ganar. Su moral se desmoronó y huyeron. Era el momento de perseguirlos, de convertir la retirada en una masacre, de expulsarlos a las colinas y masacrarlos en su huida. El general mongol dedicó todas sus fuerzas a la persecución. Todo el ejército mongol avanzó por el valle, persiguiendo a las fuerzas de Baibars, que huían. La caballería cristiana armenia y georgiana cargó con ellos, vasallos leales del imperio mongol, seguros de otra victoria en una larga serie de victorias. El estruendo de 20.000 caballos estremeció la tierra. Grandes nubes de polvo se alzaron. Los mamelucos que los precedían parecían desintegrarse. Los jinetes se dispersaron hacia las colinas a ambos lados del valle. Kitbuka había mordido el anzuelo. El momento llegó con el sonido de tambores y el ulular de los gritos de guerra. Desde las colinas a ambos lados del valle, desde posiciones que los mongoles desconocían que estuvieran ocupadas, el grueso del ejército mameluco irrumpió en campo abierto. Se aclara la garganta, miles de jinetes, salieron de sus escondites y avanzaron ladera abajo hacia los flancos mongoles expuestos. La trampa había sido activada. Los mongoles, desplegados en persecución por el valle, se vieron repentinamente atacados por ambos lados a la vez. Las disciplinadas formaciones que los hacían tan letales comenzaron a fracturarse. Las unidades se volvieron para enfrentarse a las nuevas amenazas, pero no hubo tiempo para reorganizarse adecuadamente. No hubo tiempo para establecer líneas de fuego adecuadas. No hubo tiempo para ejecutar las maniobras coordinadas, que eran el sello distintivo de los mongoles. El sultán Kutuz, que había estado con las fuerzas ocultas en las colinas, arrojó su casco para que su rostro fuera visible a todos sus hombres y gritó: «Islam, oh, Islam por el Islam, por la supervivencia, por la venganza contra los conquistadores que destruyeron su hogar de infancia y lo vendieron como esclavo». La caballería mameluca arremetió contra los flancos mongoles con puño de hierro. No eran simples habitantes de ciudad ni reclutas campesinos.
Eran soldados esclavos entrenados desde la infancia, guerreros profesionales que solo conocían las artes marciales. Eran expertos con la espada, la lanza, la maza y el arco. Montaban caballos criados para la guerra y luchaban por su fe, su reino y sus vidas. El valle se convirtió en un caos. Los mongoles intentaron reagruparse para formar posiciones defensivas, pero el impulso había cambiado. La fuerza de Baibars, en retirada, giró y cargó de nuevo contra el frente mongol, embistiendo con fuerza. Mientras las fuerzas de flanqueo avanzaban por los flancos, el ejército mongol se veía rodeado. Kit Buka, el general cristiano, se encontraba luchando por el control de una batalla que se le escapaba. Era un veterano de innumerables campañas, un guerrero que había ayudado a destruir Bagdad y Damasco. Reunió a sus hombres intentando crear espacio, intentando escapar de la trampa. La caballería pesada mongol, ni guardia de élite, formó a su alrededor y avanzó, intentando romper las líneas mamelucas. Durante horas, la batalla se prolongó con furia. El sol alcanzaba su cenit. El calor del verano palestino oprimía. Los hombres luchaban en una nube de polvo y humo, identificando a sus aliados y enemigos por sus estandartes y armaduras, y a veces ni siquiera. Las espadas se rompían. Las lanzas se hacían añicos, los caballos caían y derribaban a sus jinetes. Los heridos se arrastraban o yacían inmóviles. El valle se convirtió en un campo de batalla. Los auxiliares sirios que Kit Buka había mantenido en reserva, intuyendo la dirección del viento, comenzaron a desertar al bando mameluco. Eran musulmanes que luchaban por los mongoles por miedo o necesidad. Y no sentían ningún afecto por los conquistadores que habían asolado su patria. Cuando la batalla se volvió contra los mongoles, vieron su oportunidad y la aprovecharon, uniéndose a las banderas de Qutuz. Las líneas mongolas cedieron. Pequeños grupos se vieron rodeados, aislados del apoyo. Los arqueros a caballo, letales a distancia, fueron menos efectivos en el cuerpo a cuerpo en el que se había convertido el valle. Los mamelucos presionaron con más fuerza, presintiéndose vencedores, avanzando con espada y maza, apuntando a los oficiales mongoles, intentando decapitar la estructura de mando enemiga. Kit Buka luchó con la valentía que lo había convertido en uno de los generales más fieles de Hulagu. Los relatos difieren sobre cómo cayó exactamente. Algunos dicen que murió en el combate, abatido por varios guerreros mamelucos mientras intentaba reunir a sus hombres para una última carga. Otros dicen que fue capturado, herido y rodeado, desmontado de su caballo y llevado ante Qutuz. Si este último relato es cierto, los momentos finales fueron desafiantes. Kit Buka, el cristiano que había ayudado a destruir el califato musulmán, se enfrentó al sultán musulmán sin miedo. Se dice que le dijo a Qutuz que Hulagu regresaría, que todo el poder del imperio mongol descendería sobre Egipto, que esta victoria no significaba nada contra la tormenta que se avecinaba. Qutuz, si la historia es cierta, respondió simplemente: «Entonces que venga. Lo recibiremos como te acogimos a ti». Kit Buka fue ejecutado en el campo de batalla, decapitado, como era costumbre con los comandantes enemigos capturados. Con la muerte de su general, el ejército mongol se desintegró. La retirada se convirtió en una derrota. Las unidades se dispersaron, intentando escapar del valle, cabalgando hacia el norte, rumbo a Bazán. Los mamelucos los persiguieron sin piedad, aniquilando a los soldados que huían y convirtiendo la victoria en aniquilación. En Beizán, a 13 kilómetros de distancia, los restos del ejército mongol intentaron resistir. Fueron superados y destruidos. Al atardecer del 3 de septiembre de 1260, el campo de batalla de Ain Jalut estaba en silencio, salvo por los gemidos de los heridos
y los gritos de los saqueadores que revolvían entre los muertos. Los cuerpos de los mongoles yacían esparcidos por el valle. Sus estandartes estaban pisoteados. Su reputación de invencibilidad estaba destrozada. Por primera vez, desde que los mongoles habían comenzado su conquista hacia el oeste 40 años antes, habían sido derrotados decisivamente en batalla abierta y no podían regresar para vengar la pérdida. Inmediatamente después de la batalla, el ejército mameluco no descansó. Qutuz sabía que Hulagu podría regresar con una fuerza abrumadora y actuó con rapidez para asegurar sus conquistas. Los mamelucos avanzaron hacia el norte, recuperando Alepo y Damasco, ciudades que habían caído ante los mongoles apenas unos meses antes. Las poblaciones musulmanas, que habían sido masacradas o aterrorizadas bajo la ocupación cristiana mongol, y las poblaciones cristianas, que habían colaborado con los mongoles, ahora enfrentaban represalias. Los mongoles intentaron un contraataque en diciembre de 1260, enviando una fuerza de regreso a Siria. Saquearon Alepo en venganza por la muerte de Kitbuka, pero no lograron avanzar más. Tras 2 semanas, se retiraron cruzando el Éufrates. Nunca más volverían a amenazar a Egipto. La guerra interna entre los propios mongoles impidió que regresaran con fuerza. Berke Khan, gobernante musulmán de la Horda de Oro en el norte, quedó horrorizado por la destrucción de Bagdad y el asesinato del califa a manos de Hulagu. Los 2 khanes mongoles se declararon la guerra, y Hulagu, enfrentándose a enemigos en múltiples frentes, nunca más pudo reunir las fuerzas para avanzar hacia el oeste. El sultán mameluco Qutuz no vivió mucho para disfrutar de su triunfo. De regreso a El Cairo, fue asesinado por sus propios comandantes en una conspiración liderada por Baibars. Ya fuera por ambición, viejos rencores o necesidad política, el resultado fue el mismo. Baibars se convirtió en sultán de Egipto y dedicaría los siguientes 17 años a consolidar el poder mameluco y a destruir sistemáticamente los reinos cruzados. La batalla de Ain Jalut había determinado 3 destinos. En primer lugar, la expansión mongola hacia el oeste se detuvo definitivamente. El mundo islámico sobreviviría. En segundo lugar, el sultanato mameluco se estableció como la potencia dominante en Oriente Medio, posición que mantendría durante 2 siglos y medio. En tercer lugar, los estados cruzados, atrapados entre 2 poderosas fuerzas, habían perdido su margen de maniobra. Sin la alianza cristiano-mongol para contrarrestar a los mamelucos, estaban condenados. En 30 años, la última fortaleza cruzada en Tierra Santa caería. En la tarde del 3 de septiembre de 1260, al desvanecerse la última luz sobre el valle de Jezreel, los soldados buscaban a sus heridos en el campo de batalla. El manantial de Ain Jalut, donde según la leyenda un pastorcillo había matado a un gigante, se tiñó de rojo. Cuerpos de mongoles, mamelucos, armenios y georgianos yacían juntos en la muerte. La política y la fe que los habían conducido a ese lugar ahora carecían de significado. El sultán Baibars, quien había tendido la trampa y liderado la fingida retirada que condujo a los mongoles a su perdición, cabalgó entre la carnicería y contempló lo que se había logrado. Se había detenido el avance de un imperio. Se había salvado una civilización. Pero el coste se midió en miles de vidas esparcidas por el valle. En el silencio del campo de batalla, con el humo aún elevándose y los moribundos clamando por agua, misericordia o adiós, una verdad era innegable. El mundo había cambiado. Los mongoles no eran invencibles. La puerta había resistido. Y en pueblos y ciudades desde El Cairo hasta Damasco, desde Alepo hasta Jerusalén, los musulmanes recordarían el nombre de Ain Jalut y sabrían que, en un desesperado día de septiembre, su civilización había sido salvada por 20.000 guerreros que se negaron a huir
cuando el mundo entero esperaba que se derrumbaran. El sol se puso sobre el manantial de Goliat, y la tormenta mongola, que había destrozado ejércitos y reinos desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, finalmente se desvaneció.